Hoy, miércoles 9 de octubre, ahora sí dije bien el mes, del 2024. Me sumo a los saludos para la querida ciudad de Guayaquil que está hoy celebrando un año más de independencia en estas festividades tan importantes. Un pueblo muy trabajador, muy pujante, valiente, al que uno quiere mucho, ¿no? A mí, como siempre les suelo decir en estas épocas, con Guayaquil me unen lazos familiares. Mi hija es guayaquileña, entonces es una ciudad a la que aprecio y quiero mucho, a la que siempre regreso, ¿no? Guayaquil, en donde se pasa lindísimo, la gente es maravillosa, se come riquísimo, así que para todos los guayaquileños y para la Perla del Pacífico, pues un gran saludo en este día por sus festividades, ¿no? Y gracias también por el feriado. Bueno, un abrazo también para todas y todos ustedes que están conectados como cada mañana con nosotros, quienes nos siguen a través de la señal FM en 95.3 y 94.5. Gracias por estar conectados con la señal de Radio Pichincha. Gracias también a todas las personas que se suman a las transmisiones que generamos a través de las diferentes plataformas y canales digitales. Estamos, ustedes saben, en YouTube, en Facebook, en Twitter, con audio y con video. En mi caso personal también en la cuenta de TikTok, así que gracias por seguirnos y por acompañarnos, por su fidelidad, por su compañía. Si ponen la pregunta, chicos, tenemos pregunta hoy. Pongamos la pregunta en la transmisión y en la pantalla también, gracias. ¿Usted se siente más seguro tras la declaratoria del nuevo estado de excepción? ¿Sí o no? Evidentemente no. Yo no me siento más seguro. Y vaya viendo usted todo lo que ha pasado en las últimas horas, que por supuesto va a ser motivo también de mención y de comentario hoy durante esta jornada, ¿no? Así que muchísimas gracias a las personas que se van conectando, que sintonizan nuestro espacio de información. Galo Torres Galarza, que nos sigue desde Machala, en la provincia del Oro, muy gentil. Sí, por supuesto, el comentario de doña Marisela Jordán: qué complicado celebrar a Guayaquil con esta coyuntura, ¿no? Y escucharon ustedes del mensaje, también lo vamos a comentar. Lady Payo nos saluda desde Bélgica. Jenny Mendoza desde Durán. Le enviamos un fuerte abrazo, saludos, paciencia, de la cual tenemos además que llenarnos todos los ecuatorianos, ¿no? Tenemos que soportar más cortes, dice Jenny, y es la realidad. Augusto Correa desde Loja, Lorena Bonilla desde Ambato, fuerte abrazo para ustedes, un gran saludo. Para Marjorie García, que también está desde Sangolquí, acá en la provincia de Pichincha, un saludo cordial. Para Giuseppe Castillo, que nos sigue desde Conocoto. Para Dori Realpe, que está en Barcelona. Para Rose María Delgado, que está en Quito. Juan Villacrés en la Ciudad Blanca, en Ibarra, un fuerte abrazo. Saludos cordiales para también todos los seguidores que nos escriben desde la provincia de Imbabura. Muy amables y gracias. Wilson Saldaña desde Cuenca, que nos envía un reporte de cómo está. Ayer una querida amiga que estaba en Cuenca me enviaba fotografías del río Tomebamba. Casi seco, ¿no? Nada que ver con los caudales a los que estamos esperando tenga para poder abastecer al embalse. Y con eso superar la crisis energética. Nada que ver a los escenarios o paisajes que antes brindaba el Tomebamba en la ciudad de Cuenca, ¿no? Casi seco el río. Así que saludos también para quienes nos siguen desde Cuenca. Ignacio Jaramillo desde el Carmen Manaví, también un fuerte abrazo. Les invito a las más de 3,000 personas que están conectadas ya con el comentario. Como siempre, terminaremos superando de largo las 4,000 visualizaciones. Que nos pongan su like, ¿no? Todavía tenemos tiempo, estamos 7 y 10 de la mañana. Ayúdennos con eso, porque así nosotros logramos más visualizaciones, más alcance, más tráfico en el YouTube. Y por supuesto agradecidos siempre de su fidelidad, de su compañía y de
y de su apoyo, ¿no? Así que ya estamos por llegar a los 1000 likes, muy gentiles a todos ustedes, gracias. Saludos a Rubén Torres, que también está desde Loja siguiéndonos, muy amable. Que dice, un saludo para Hernán Serrano, no sé desde dónde nos escribe, pero está en modo queja, que no le mandamos saludo. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Hernán, que tenga un gran día. Para Neris Andrade también, que no sé desde dónde nos escribe, pero le mandamos un caluroso saludo en esta fría mañana en la capital. Ya, estamos con 1000 likes, gracias. Ayer yo les planteaba, a ver, vamos a empezar por lo de la cadena. Tal vez hubo gente que no estaba conectada en ese momento en la transmisión. Si tenemos el corte de la cadena, chicos, ustedes me avisan y lo volvemos a poner, porque además es una cadena súper corta, que podríamos pasarla rapidito como para entrar en materia y contextualizar de arranque, ¿no? El comentario. Lo tenemos. Escuchemos a Antonio Goncalves, ministro de Energía y Electricidad. Ecuatorianas y ecuatorianos, como es de su conocimiento, nuestro país atraviesa una situación energética crítica. El nivel de la represa Masar se encuentra cerca de su límite mínimo y las proyecciones indican que es necesario tomar decisiones inmediatas y firmes para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional. Hemos evaluado todas las medidas disponibles para mitigar este problema e impactar lo menor posible la vida de los ecuatorianos. Lamentablemente, estas medidas no han sido suficientes para estabilizar la situación. Por ello, nos vemos en la necesidad de implementar una reprogramación de cortes de energía que afectará a todos. A partir del mediodía de hoy, se reprogramarán los cortes de energía de hasta 10 horas diarias, con excepción de ciertos sectores industriales, quienes tienen un horario diferenciado que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro, tratando de minimizar el impacto. A partir de este momento, ustedes pueden ingresar a las páginas web de sus distribuidoras y también a la del Ministerio de Energía y Minas, para conocer el detalle de la reprogramación de cortes. Este racionamiento se aplicará en diferentes franjas horarias para cumplir con el objetivo de distribuir de manera equitativa el impacto y garantizar que el sistema energético pueda sostenerse durante este periodo crítico. Sabemos que esta medida es dura y que va a generar incomodidades, pero es necesaria para proteger la estabilidad energética de nuestro país. Al ministro de Energía, Antonio Goncalves. Felices fiestas de Guayaquil, ¿no? Hoy, 9 de octubre, hace este anuncio el ministro en plenas fiestas por la independencia de Guayaquil, de que a partir del mediodía vamos a tener cortes de hasta 10 horas con ciertas excepciones. Veo que les fue bien finalmente a los empresarios y me alegro, sobre todo, no por ellos, ¿no? Me alegro por los miles de trabajadores que podrían perder el trabajo si es que sus plazas de empleo, si es que se concretaba aquella descabellada idea del gobierno conocida el fin de semana, de cortar 10 horas en horario laborable, además de 8 a 18 horas, apagar la energía y apagar los motores y la electricidad en los parques industriales del país, ¿no? Y en la zona industrial. Hacen por lo menos esa excepcionalidad, dice el ministro Goncalves, lo cual por lo menos genera un cierto nivel de alivio. Lo que por supuesto no genera alivio es saber que ahora, por las medidas absolutamente irresponsables del gobierno, vamos a tener que todos los ecuatorianos soportar apagones y cortes de hasta 10 horas.
Entonces está bueno que las grandes industrias, las grandes fábricas no paren de trabajar y de producir. Ok, eso está buenísimo, pero ¿qué pasa con los negocios que necesitan de la electricidad para funcionar? Pensemos en todo tipo de negocios, no únicamente en las fábricas. En todo tipo de negocios, desde la tienda de acá de la esquina, aquí en la misma manzana de donde está la radio. Ahora no hay luz, no tenemos luz. La radio está funcionando porque tiene un generador. Pero este generador no tiene la cafetería de aquí a la vuelta. Este generador no tiene la pizzería que está a una cuadra y la otra cafetería. Y solo en esta manzana donde está la radio debe haber, yo calculo, no menos de unas, corríjanme chicos, pero en esta manzana debe haber no menos de unas 6 o 7 tiendas. Solo tiendas, tienditas. Y de ahí tienes papelerías, tienes peluquerías, tienes panaderías, farmacias, tienes un montón de negocios. Y muchos de esos negocios dependen de la electricidad, ¿no? La tiendita de barrio, ustedes me dirán, ¿por qué? Porque tienen productos lácteos, tienen leches, tienen quesos, tienen embutidos, tienen helados. Yo siempre les pongo el ejemplo del helado, ¿no? Que estas tiendas hacen una inversión de entre 300 y 400 dólares para abastecerse de estos productos de helados. ¿Qué van a hacer cuando terminen diluyéndose todos los productos que han comprado, han adquirido, ¿no? Antes de vender. 10 horas no puede ser. O sea, ¿cómo aguanta un negocio de esa manera, no? La medida fue justificada ante los niveles críticos que tiene el embalse de Mazar. Indicó que las reprogramaciones estarán disponibles en las páginas web de las empresas eléctricas y del Ministerio de Energía. Así que si ustedes quieren informarse con respecto de cuáles son los horarios de corte, tienen que recurrir a la página web y ahí revisar cómo está este tema de la programación de los cortes de energía, que es el último anuncio que ha hecho el gobierno nacional y el vocero, en este caso, ministro de Electricidad y Energía, ¿no? Se habían tardado en salir a hablar en general. Hoy han salido a hablar y a darnos malas noticias, que vamos a tener que soportar cortes de hasta 10 horas por algo que lo habíamos comentado ayer con mucho énfasis y que lo voy a repetir nuevamente hoy, que tiene que ver con el no haber tomado medidas a tiempo, o peor todavía, el haber tomado decisiones absolutamente demagógicas y absolutamente irresponsables y politiqueras. Ni siquiera es que son medidas o decisiones políticas, como lo decía un especialista hace 2 días atrás, que las decisiones sobre los cortes de energía, los racionamientos y para enfrentar esta crisis que había tomado el gobierno no eran decisiones técnicas, sino decisiones políticas. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un contexto inminentemente electoral y porque hay un candidato presidente y porque hay un presidente candidato a la reelección, que es el señor Noboa. Esta crisis de los apagones, y creo que hay que ser también absolutamente serios, responsables, nosotros sí responsables con lo que decimos, que no se le puede cargar toda la culpa al actual gobierno. Ok, sí, porque probablemente, así como para transformar un estado, un país, un periodo de 4 años puede resultar insuficiente, ni siquiera un país, una ciudad, un territorio, un periodo de 4 años puede resultar insuficiente, no se diga un periodo de apenas 10 meses. El problema es que cuando los ecuatorianos acudimos a las urnas y entramos a ese proceso electoral entre agosto y octubre del año pasado, entre primera y segunda vuelta, los 18 millones de ecuatorianos ya sabíamos que íbamos a enfrentar este problema. Y más aún, los 8 candidatos presidenciales que se presentaron a la elección del 20 de agosto y los 2 candidatos finalistas
que participaron en el balotaje del 15 de octubre sabían y conocían perfectamente la realidad del país. Y ahí sí, creo que los ecuatorianos también nuevamente tenemos que entrar en un franco y amplio proceso de reflexión sobre las decisiones que tomamos y sobre la forma en la que pensamos a nuestro país y cómo nos expresamos. Y la expresión fue que se confió en alguien que en el debate aparentó tener algo de conocimiento sobre estos problemas. A la larga, lo que hemos visto es que no. Que la realidad y la administración de un Estado es mucho más complejo que el elaborar unas 2 o 3 frases fuerza para un debate, y que gobernar un país implica una responsabilidad mucho más grande y mucho más seria que el preparar, planificar un debate y el tener listas 2 o 3 frasecitas que me van a ayudar a seducir a la gente, como la del, por ejemplo, Andrés, no mientas otra vez, ¿no? ¿Cuánta gente se dejó engatusar por esa frase y después pasó todo lo que pasó durante el gobierno de Guillermo Lasso? Y quiero hacer aquí una digresión nada más, salirme 5 segundos del tema a propósito de que se me vino a la cabeza el nombre de Guillermo Lasso. El expresidente le concede una entrevista a María Sol Borja. Súper vanidoso el hombre en toda la entrevista, ¿no? Increíble es. Les recomiendo que la vean. No hay desperdicio porque hay muchas perlas, pero hay una con la que yo me quedé, que tiene que ver con Leonidas Issa, a quien nuevamente Guillermo Lasso lo volvió a acusar de terrorista y a quien acusó directamente de haber incendiado Quito, de haber incendiado el edificio de la Contraloría y de haber intentado incendiar un canal de televisión. Yo no sé si Leonidas Issa se va a quedar quieto con esta acusación. A Leonidas Issa, Lasso le acusó de haber estado financiado por el narcotráfico durante las protestas de junio del 2022 y ni Leonidas Issa ni la CONAIE hicieron absolutamente nada. En ese momento uno entendería, sí es muy complicado enfrentarte contra el hombre más poderoso del país, ¿no? El presidente y además un banquero multimillonario. Ahora sigue siendo banquero multimillonario, pero ya no tiene el control de la justicia o del gobierno. E hizo una acusación sumamente grave, ¿no? ¿Cómo suele ocurrir en este país? A propósito de un comentario que me hacía ayer el ingeniero Mauricio Proaño, a quien le mando un abrazo, que sé que además nos escucha todos los días. En este país uno puede acusar de lo que sea a quien sea sin necesidad de hacerse responsable, porque nada te obliga a ser responsable de las cosas que dices. En este país usted puede andar por la vida señalando con el dedo y no pasa nada, ¿no? Más todavía si es que eres poderoso. Ahora, si eres un Alexis Moncayo de la vida, probablemente te va a ir mal, ¿no? Pero si eres un tipo como Lasso, puedes ir acusando a quien sea de lo que sea, como lo que hizo ayer. Yo lo que esperaría, sinceramente, es que el señor Lasso vaya a la fiscalía y presente las pruebas de la acusación tan grave que ha hecho, ¿no? Acusó directamente a Leonidas Issa de haber quemado el edificio de la Contraloría y de haber intentado quemar un canal de televisión. Recuerdo también que por esos días posteriores a lo de octubre, este papanatas que era funcionario del gobierno de Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldón, en aquella entrevista tan comentada en ese momento, y por una de las cosas que yo le cuestionaba y que el hombre perdió la cabeza, fue porque acusó al correísmo de haber quemado el edificio de la Contraloría. Entonces, es lo que decía Mauricio, ¿no? Aquí en este país se puede acusar a quien sea de lo que sea sin pruebas, ¿no? Y no pasa nada. Pero bueno, el gobierno de Noboa y el señor Noboa, cuando asumieron el poder, no es que esta crisis de los apagones les cayó del cielo. La sabían, la conocían. Sobre este tema, Noboa se refirió en los debates en donde aparentaba tener mucho conocimiento sobre este asunto y probablemente por eso hubo un montón de ciudadanos y de gente que finalmente votaron por él, le creyeron y confiaron en él.
y ahora los responsables de administrar la crisis son ellos. Entonces, si bien no se puede cargar toda la culpa a una sola persona y a un solo gobierno, porque ha habido 3 que han gobernado este país durante los últimos 7 u 8 años, no hay que dejar de mencionar el hecho de que se podían haber tomado medidas emergentes mucho menos dramáticas de las que anuncia hoy el ministro de Electricidad. 10 horas de corte de energía. Ayer pasaron algunas cosas, y entre algunas de esas cosas que pasaron, que por supuesto las vamos a mencionar, el portal digital Primicias publicaba una nota en la que titulaba: SENACE advirtió apagones forzosos, pese a ello gobierno mantuvo su decisión de reducir los cortes de luz. Es decir, debía haber medidas dramáticas, sí, pero mucho menos dramáticas que el hecho de tener ahora periodos de 10 horas sin energía. Lo mencionábamos ayer, podíamos haber tenido jornadas de 2, de 3, de 4 horas sin luz, pero 10 horas. La reducción de los horarios de cortes de luz dispuesta por el gobierno llevaría a un escenario crítico al embalse de Mazar. ¿Qué es lo que dice Goncalves? ¿No? Está cerca de llegar al nivel límite, al nivel mínimo, la represa de Mazar. Por lo que el SENACE sugirió cortes a industriales. El 2 de octubre del 2024, el Operador Nacional de Electricidad SENACE ya venía advirtiendo al Ministerio de Energía sobre las consecuencias que tendría la decisión del gobierno de reducir a 4 horas los cronogramas de cortes de luz. Una de las consecuencias, según un oficio del SENACE del 2 de octubre, serían racionamientos forzosos sin control en la programación y toma de decisiones de corte de carga en la operación en tiempo real, debido a que esta decisión del presidente Noboa haría que el agua del embalse de Mazar siga cayendo. Esto significa que el país tendría cortes de luz sin previo aviso, sin un cronograma definido y posiblemente más largos, aunque el propio gobierno haya prometido que se reducirían, explica el experto en el sector eléctrico Gabriel Secaira. Y es que unos días antes, el 30 de septiembre, el gobierno de Colombia había anunciado que dejaría de exportar energía a Ecuador, con lo que el déficit de generación de electricidad se agravaría de forma inminente. Por eso sorprendió a los expertos en el sector eléctrico que el 1 de octubre el gobierno anunciara una reducción de los horarios de cortes de luz a solo 4 horas, luego de que en algunos hogares llegaron hasta a 12 horas de sus racionamientos. El aporte de la energía de Colombia representaba entre el 10 y 15% de la oferta total de energía con la que contaba Ecuador. Además, las contrataciones de emergencia que está haciendo el gobierno apenas comenzarían a operar desde finales de noviembre o diciembre. Esas que, fíjense ustedes además, ¿no? Cómo le termina rebotando esto de manera tan negativa al gobierno, una vez que funcionarios como el propio Goncalves y Arturo Félix Wong dijeran en un conversatorio que mantuvieron hace unas semanas, un par de semanas con una radio de acá de la capital, de que este es el gobierno que en más corto tiempo había incorporado la mayor cantidad de megavatios al sistema eléctrico del país. Lo único que habían incorporado es lo de la barcaza, una barcaza que además es inestable, que no es que opera el 100% del tiempo con respecto de los 100 megavatios que supuestamente habían sido controlados. Y ahí hay un detalle contractual que lo alertaba hace algunos días atrás en este espacio José Serrano, que no tiene nada que ver con el tema de la generación en sí misma, pero sí con la contratación de la dichosa barcaza, y es que hay que aclarar quién pagó el traslado de esa barcaza desde donde hay estado, si es que era Turquía, ¿no? La de Car Powership, hacia Ecuador. Porque, decía Serrano, no es que los empresarios o los propietarios de esa empresa y de la barcaza asumen el riesgo de viajar esa distancia de buenas gentes si es que no hay un anticipo o no hay un pago por parte del Ecuador. La pregunta es quién hizo ese pago, tomando en cuenta, digamos,
los procedimientos, los trámites legales que tiene que haber cuando la contratación y el pago se lo hace desde el Estado. Fue tan rápido como para que la barcaza decida venirse cuando el proceso recién estaba tramitándose en marcha, sin que haya, como les digo, un anticipo en el pago. Así que hay una duda que me parece a mí que es bastante razonable, que la planteaba José Serrano, sobre quién pagó a la barcaza turca para que venga. En este escenario, SENACE advirtió al gobierno el 2 de octubre que estas disminuciones de oferta de energía obligarían a aplicar programaciones de cortes en periodos no autorizados en el comunicado emitido por la Secretaría General de Comunicación. Esto significa que el SENACE ya alertó que no podrían cumplirse las reducciones de los cortes de luz para la ciudadanía ofrecidos por el gobierno, a menos que se tomen otras medidas. De ahí que sin previo aviso ni consultas, unos días después de las advertencias del SENACE, el 5 de octubre, el sector empresarial recibió con asombro e indignación la noticia de que el gobierno había decidido racionar hasta el 100% de la energía de las industrias en el horario de 8 horas a 18 horas. Según SENACE, los sectores industriales tienen capacidad para una generación propia de 200 megavatios de potencia. Además, también circula entre los empresarios un comunicado de que el Ministerio de Energía dispone el racionamiento del 50% de la energía a las 4 empresas que son las mayores consumidoras de electricidad, también en el mismo horario, de 8 a 18. Los 4 mayores consumidores, 2 mineras y 2 acereras de energía en Ecuador, demandan 230 megavatios de potencia según el SENACE. Incluso, según el Comité Empresarial Ecuatoriano, hubo empresas de Ambato y Cuenca que se quedaron sin luz por 10 horas el 5 y 6 de octubre. Pero oficialmente el Ministerio de Energía no ha informado de manera pública a las empresas cómo se aplicarían los cortes a las industrias o si fueron suspendidos. De ahí que incluso entre los empresarios no hay claridad sobre cómo implementará el gobierno esta decisión de racionar la luz para el sector industrial, porque hay industrias que están en zonas en donde también hay viviendas, que era lo que nos explicaba David Molina, el entrevistado que teníamos ayer acá. Es decir, hay ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, creo que Durán también, en donde hay parques industriales, o sea, donde geográficamente se ubica la zona industrial, donde están grandes fábricas, etcétera, ¿no? Pero hay otras industrias que están en zonas residenciales, ¿no? Se me ocurre a mí pensar, y zonas muy populosas además, se me ocurre a mí pensar en una cantidad infinita de fábricas que hay, por ejemplo, en una de las parroquias más grandes que tiene este país, la más grande y más habitada, que es Calderón. Ustedes tienen en medio de las casas, de los domicilios, de las viviendas y de otros pequeños negocios, una serie de galpones donde operan y funcionan fábricas. Y así pasa en otros sectores de la ciudad también. Creo que en la zona de Ponciano Alto ocurre exactamente lo mismo. En el sur también. Y así por el estilo. Entonces, finalmente, ese tipo de racionamientos, decía David ayer, puede terminar generando una cierta inequidad, porque va a afectar únicamente a las industrias, fábricas, marcas, etcétera, que están ubicadas en el parque industrial específicamente, y no a las fábricas o industrias que se ubican por fuera de esos parques industriales y que están más bien cercanas a zonas residenciales. Y yo creo que ahí también todo esto que tiene que ver con no solo este anuncio de los racionamientos y los apagones, sino, por ejemplo, con el anuncio del otro día de eliminar el IVA a la venta de generadores eléctricos, va a generar unas distorsiones que yo se la planteaba al invitado ayer y que comparto, sí, lo que decían el otro día los compañeros de la tarde, Juan Carlos y Adrián. Va a haber unas distorsiones porque pensemos en todo tipo de negocios, en los pequeños, en los grandes o en los medianos. No todos están en capacidad de sacar de sus ahorros o de sus utilidades o de sus ganancias o de sus recursos o de su bolsillo para coger y comprar un generador eléctrico. No todos. Habrá quienes, por efecto de la desesperación de seguir trabajando, de seguir produciendo, de no
perder sus ingresos, de no perder sus trabajos, de no perder los trabajos que además generas para otras personas, haces el esfuerzo, el sacrificio y ocupas o de tus ahorros o sacas un préstamo y compras un generador y finalmente te endeudas, pero tienes a tu negocio trabajando. Pero capaz y no es la realidad de la mayoría de gente en este país. Entonces, ahí se va a aplicar la ley de la selva, ¿no? Donde finalmente van a terminar sobreviviendo los más fuertes o los que más recursos tienen. Insisto una vez más, a todo nivel, ¿no? Y a nivel de competencia se va a generar una distorsión y una inequidad y una desigualdad muy fuerte, ¿no? Y por supuesto eso va a traer severas, serias consecuencias. Los empresarios fueron recibidos por el gobierno. Ah, sí, gracias, doctor Cecitar Armando Bermeo, por ese mensaje, ¿no? A propósito de lo que les comentaba ayer de las fotografías que nos enviaba a un chat nuestra amiga desde Cuenca. ¿Qué pasó con el bombardeo de las nubes? ¿Hay algún registro de que finalmente eso de lo que se hablaba con tanta pompa ocurrió? ¿Se dio finalmente o no? ¿O en qué quedó este asunto del bombardeo de nubes? Ahí queda una duda también. Parecería que todo es mentira, ¿no? Porque no hay un registro. Si yo como Ministerio de Energía, con las carteras que sea, no sé, yo ni siquiera sé cómo opera ese famoso bombardeo de nubes, pero digo, yo soy el encargado del tema eléctrico. Voy a hacer ese ejercicio, créanme que lo primero que hubiera hecho, que además creo que esa dinámica tenía, por ejemplo, en el gobierno de Correa, cuando, les voy a contar experiencia personal. Yo visité Coca-Cola Sinclair en varias etapas de la construcción de ese proyecto, porque cada vez que había desde cuando pusieron la primera piedra, y cada vez que había un avance, el Ministerio de Sectores Estratégicos, el Ministerio de Electricidad de esa época, había otra institución más, que ahora mismo, Ecuador Estratégico, entre otras, que operaban en ese asunto, hacían un press trip, ¿no? Y llevaban periodistas para que vean y constaten con cámaras de televisión, de fotografía, etcétera, cómo estaba progresando la obra. Eso se hacía antes, eso se acostumbraba antes. Yo les pongo de ejemplo lo que ocurría con Coca-Cola Sinclair. Estuve también cuando lo del Yasuní. Entonces vi cómo iban montando toda la estructura y la infraestructura de lo del Yasuní. Entonces, si es que yo hablo del bombardeo de nubes, lo que hubiera hecho del ministerio, hasta para que no queden dudas, porque hoy estamos dudando de que si hicieron o no hicieron eso, pero salieron a hablar de que hubo por casualidad una lluvia por ahí suelta, ¿no? Hace algunos días. Y dijeron, es que eso obedece al bombardeo de nubes. Yo hubiera invitado medios de comunicación para que los medios me ayuden a mí a difundir la gestión que estoy haciendo. O sea, estoy tan desesperado, pero estoy tan comprometido con el país que estoy bombardeando las nubes. Y quiero informarle al país que en efecto lo estoy haciendo. Pero eso no basta solo con que el ministro lo diga, ¿no? Tiene que haber algo más que acompañe ese relato. Porque si no es solo eso, un relato. Y ahora estamos dudando de que en efecto eso pasó. Inviten a los medios. Sean, insisto una vez más frontales. Fíjense que cuánto ha pasado desde el escándalo del fin de semana. Sábado fue el anuncio del corte de 10 horas para el sector industrial. Sábado, domingo, lunes, martes. Se reúnen el lunes con los empresarios. Lunes, martes, miércoles. Estamos miércoles. Recién miércoles. 5 días después, el que sale a hablar es el ministro. 5 días después del anuncio, del reclamo de los empresarios, de la reunión con los empresarios, pero sale a hablar porque ya la crisis es insostenible y porque, insisto una vez más, este gobierno se está estrellando con su propia prepotencia y con sus propias terquedades y necedades, como por ejemplo esa de decir que han sido el gobierno que más megavatios ha incorporado al sistema eléctrico,
O por ejemplo, diciéndoles a los analistas en temas energéticos que son unos aparecidos que porque conectaron a cargar el iPhone en la mañana ya se creen especialistas en electricidad. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que venían advirtiendo los especialistas que conectan el iPhone se cumplió. Dávalos, Jorge Luis Hidalgo, que va a estar con nosotros en unos minutos nada más, entre otros tantos, venían advirtiendo esto que hoy es una realidad, que los niveles de Masar están llegando ya a su mínimo y que van a tener que tomar decisiones desesperadas como cortarnos la luz y la electricidad durante 10 horas. Pero se dedicaron a denostar, a insultar, a la grosería, a llamar a las radios, a hacer callar a los entrevistados, a despreciarlos como lo hicieron, diciendo que porque carga el iPhone y es experto en electricidad. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué va a hacer el ministro Arturo Félix, que en Teleamazonas, en Televisión Nacional, le dijo a Milton Pérez de que no iba a haber apagones? ¿Qué van a hacer? Yo ayer me quedaba con una duda a propósito de la famosa reunión de los empresarios con el gobierno. Porque siendo un sector que además es afín al gobierno de Noboa, que son las élites, ya sabemos quiénes forman parte de esas cámaras y de esos comités, sabemos cuál es su orientación política, ideológica. Lo que hubiera esperado es que el propio Noboa les reciba en Carondelet. No sabíamos con quiénes se habían reunido. Ahora ya lo sabemos. No estuvo Noboa. Pero escuchemos de palabras de la señora Hervis. Corrígeme si me equivoco. ¿Es presidenta del Comité Industrial o del Comité Empresarial Ecuatoriano? Hervis. Hervis es la Cámara de Comercio. No, la Cámara de Industrias. El Comité Empresarial. Era, ahora del Comité Empresarial. Mónica Heller es de la Cámara de Comercio. ¿Quiénes estuvieron o quién estuvo en la reunión con los empresarios? María Paz, cuéntenos qué fue lo que pasó en esa reunión que tuvieron con el ministro de Energía y las ministras de la Producción y Ambiente. Y también nos acompañó María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República como parte del equipo del Gobierno Nacional. Pero ahora ¿qué bien, tipo, nosotros... María Paz, pero aclárenos algo, ¿qué tipo de intermediación puede hacer María José Pinto, una exfuncionaria que estaba dedicada al tema de la desnutrición infantil y que hoy es candidata a la vicepresidencia de la República? Es como si se reuniera, no sé, con Michelle Calvache, con Jan Topic, con Henry Cucalón para hablar sobre la crisis. ¿No tienen ninguna capacidad resolutiva o María José Pinto sí la tiene dentro del gobierno sin ser funcionaria? Bueno, no, eso yo no puedo responder, yo no puedo hablar sobre las competencias que ella tenga y entiendo que legalmente no las tiene, pero yo creo que sí es positivo. Fíjese usted que ahí sí yo rescato, yo creo que es positivo y de hecho varias fuerzas políticas nos han llamado a los gremios productivos a preguntar nuestras posturas, a darnos las de ellos, a dialogar con nosotros y yo creo que eso es positivo. Pero seguramente no se van a... Pregunta para ustedes, pregunta que me hago yo también, ¿no? Pero a ustedes les planteo la pregunta. ¿Qué tenía que hacer una candidata vicepresidencial en la reunión con los industriales? La señora Pinto, que era antes secretaria para el programa de la desnutrición infantil, hoy candidata a la vicepresidencia de la República con Noboa. Ella no es ni asesora, ni consejera gubernamental en temas de energía y productividad, ni nada. No, es candidata. ¿Qué tenía que hacer ahí? Una vez más, parecería que el gobierno no está pensando en resolver los problemas de hoy en día, sino que está pensando en el 9 de febrero del 2025, es decir, en las elecciones. ¿Y por qué les digo esto también? Porque todos quienes estaban ahí son, desde todo punto de vista, mucho más cercanos a Noboa que a cualquier otro de los candidatos. Puede ser que Topic también, que es un empresario multimillonario y demás, pero Noboa es presidente. Y Noboa es el hijo del hombre más rico de este país, pertenece al grupo Noboa, es sobrino de Isabel Noboa del grupo Novis, es decir, estaban reunidos entre casi pares, como les decía ayer, ¿no? Guardando las distancias entre la fortuna de Noboa y el resto de empresarios, que cada uno también tendrá su fortuna y demás, ¿no? Pero
acá el fondo del tema es que todo lo han manejado y todo lo están manejando políticamente. La calculadora de ellos no es la de las horas y el tiempo que los ecuatorianos pasemos sin luz, sino la calculadora de ellos está pensando en los números, en la intención de voto, en las encuestas, en la elección. Así de simple. Y ellos no están pensando en ocuparse de la masacre que hubo en Durán ayer, donde asesinaron y masacraron a 5 personas, o en el hombre que fue encontrado sin vida en la vía Nono acá en Quito. Porque los apagones al gobierno también le ha servido, créanme, con la forma en la que nos han acostumbrado a manipular la información, como una excelente cortina de humo. Parece que al gobierno le resulta mucho más cómodo también que se hable de los apagones que se hable de la inseguridad. Porque además así lo que están haciendo es protegiendo y cubriendo a su ministra Palencia para que, por ejemplo, no sea enjuiciada políticamente en la Asamblea, donde todavía hasta hoy tendrá que resolver ese asunto la Comisión de Fiscalización, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí les dejo la inquietud. Es una duda que yo tengo y quiero trasladárselas a ustedes. ¿Qué hace una candidata vicepresidencial a nombre del gobierno reunida con los empresarios?